no es de dónde vengan, es con qué ambición y con qué ganas vengan. Y alguien que viene a una startup a quererse sentir cómodo, erró desde el minuto cero. Porque las startups no vienes a sentirte cómodo. Las startups vienes a construir, vienes a conocer tus límites, vienes a empujar, vienes a tener éxito, vienes a perseguir algo que nadie ha construido y que en el momento en el que te haces de esa tarea tiene que ser tuya desde el ángulo que quieras. Antes de empezar este episodio, si eres ángel inversionista, me gustaría invitarte al club de Ángeles de Latam registrándote en nuestro sitio angelesdelatam.com y sé parte del club donde estaremos haciendo eventos, compartiendo deal flow, haciendo comunidad y mucho más. Y si eres founder en etapa temprana en Latinoamérica, en 500 te queremos conocer. Nuestra oferta hoy es de $300,000 y estamos evaluando compañías todos los días del año. Preséntanos tu startup en nuestro sitio latam.aplica.500.co. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. El día de hoy tenemos a un gran invitado desde México, Fernando Paulín. Quisiera antes de empezar agradecer a Caro Acosta, parte del equipo de 500, por presentarme con Fer para este episodio. Y pues se los voy a presentar. Fernando es CEO de Único México, el líder en tecnología de identidad y autenticación para empresas B2B. De hecho, antes de estar en Único, fundó Truly en 2022, la compañía que vende a Único, y es así como hoy Fer está liderando su expansión de Brasil a México. Previo a esto, fue parte del equipo de Rappi, específicamente para RappiCard México, y antes de eso fue director de inteligencia artificial para Banco Azteca. Y obviamente antes de eso tuvo un montón de otros roles que me voy a saltar. También es ángel inversionista y su portafolio incluye compañías como Sunify, Hausio, Saint Celter, incluso una marca de mezcal, Mezcal Matanga, y es el PE en Zero Bullshit. Fer, mil gracias por acompañarme en Ángeles de Latam. ¿Cómo estás? Muchas gracias, René. Feliz de estar aquí. Todo bien, gracias. Pues como sabes, me encanta escuchar y profundizar en la historia de nuestros invitados, así que ¿por qué no arrancamos y nos cuentas cuál es tu historia? ¿Quién es Fernando Paulín? A ver, yo te diría que algo que me caracterizó quizás es tener mucha suerte a lo largo de mi historia y conocer gente maravillosa que me ayudó a coacharme en el camino y además a darme muy buenos ejemplos también, ¿no? Nací en Querétaro, viví en Querétaro hasta los 18 años. Ahí viví por primera vez, me fui un año a vivir a Alemania porque no tenía ni idea qué quería estudiar. Estaba entre marketing, mecatrónica y leyes. Claramente no tenía la menor idea. Regresé de Alemania con el objetivo de estudiar ingeniería mecatrónica, la cual estudié en Querétaro. Y en el camino, pues me apasioné muchísimo por vivir fuera, por viajar, por conocer. Tuve la oportunidad en este camino de vivir algunos meses en Brasil, de vivir algunos meses en Estados Unidos, haciendo semestre de intercambio. Saliendo de ingeniería mecatrónica en Querétaro, agarro una chamba para una empresa alemana en Querétaro y pues mi trabajo era 6 meses México, 6 meses Alemania, más o menos estuve así como 2 años y medio. Y en algún punto, pues ya dentro de esta empresa alemana me quería yo quedar a vivir allá y pues ellos también querían que yo me quedara a vivir allá y me hacen una oferta y la oferta me acuerdo que fue tan mala que me hizo preguntarles que pues por qué hablando alemán, conociendo su cultura, siendo ingeniero, entendiendo el trabajo, por qué me hacen una oferta tan mala, ¿no? A lo que me responden, bueno, pues sí hablas alemán, conoces nuestra cultura, pero pues ingeniero, pues es ingeniero mexicano, no es ingeniero alemán. Me acuerdo que eso me pegó tanto que dije, bueno, pues va. Y ahí decidí hacer una maestría que me puse a pensar qué podía hacer como para también un poco cambiar esa percepción allá afuera y traer y mostrar que la ingeniería y la gente en México es muy fregona. Y decidí hacer una maestría en ese momento en una de las mejores universidades del mundo de inteligencia artificial, es la Universidad de Edimburgo, y me costó mucho trabajo. Yo creo que fue un año muy difícil, muy pesado,
pero bueno, al final salí bien. Regreso a México a aplicar ingeniería, inteligencia artificial y tuve la suerte de dos cosas muy padres, ¿no? La primera es que en una empresa alemana donde regresé a trabajar a México, tuve la oportunidad de que me llevaran a Alemania a enseñar inteligencia artificial a los ingenieros alemanes. Entonces me quité un poco esa espinita de lo que me había pasado con anterioridad. Y después tuve mucha suerte que Banco Azteca decide reclutarme para ser director de inteligencia artificial, un rol que claramente yo no conocía ni el mercado, no conocía las empresas, este tipo de empresas, no conocía sector financiero, no conocía nada. Y pues me aventé, ahí es en donde te digo que tuve mucha suerte y dentro de Banco Azteca tuve mucho ángel alguien ahí, un gran amigo me enseñó cómo operaba el sector financiero. Si no, me hubieran corrido yo creo que al mes. Y estuve 10 meses con ellos hasta que me reclutan de Rappi para ayudarles a lanzar la tarjeta de crédito de RappiCard. Y ahí de nuevo tuve quizás mucha suerte de estar en el momento adecuado en donde pues en el lanzamiento de nuestro producto de crédito nos damos cuenta que nos enfrentamos a temas de fraude interesantes y me tocaron resolver junto con mis ahora cofundadores, o bueno, en su momento cofundadores de Truly, ahora colegas en Único, y pues resolvemos la situación, todo bien. Después nos damos cuenta que hay otras empresas sufriendo el mismo problema de fraude y ahí es donde dijimos, vamos a emprender y pues emprendimos. Y en 2022 levantamos una ronda de inversión, primera vez que levantaba yo una ronda de inversión y ya, con eso formamos Truly, 2 años y medio después pues nos compra Único y pues bueno, aquí estamos hoy. Oye, Fer, gracias por compartirlo. Creo que hiciste un resumen espectacular de muchos hitos que creo que han pasado en tu vida y me gustaría regresarme a un par para que nos cuentes un poquito más. El primero es la maestría. O sea, este tema, ¿en qué año te vas a Edimburgo a estudiar inteligencia artificial? 2016. 2016. O sea, 2016 es un año en el que tal vez ya hay gente hablando de esto, pero no es el 2020-21, en donde, o incluso más cercano a hoy, ¿no? 2023, 2024, en donde todo el mundo habla de inteligencia artificial. ¿Cómo terminas estudiando eso? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿De dónde nace tu apetito por ir a construir algo en donde creo que le atinaste cañón? Porque hoy, pues es muy relevante en donde sea, ¿no? Pues ese es otro, yo creo que es otro punto de suerte. ¿De dónde nace? 2013 empezaban cursos de Berkeley, MIT, Stanford, en plataformas, lo que fue el precursor de Coursera, y empecé a hacer yo algunos cursos con uno de mis mejores amigos de la facultad. Pues con él hicimos proyectos muy padres, de hecho con él me fui a Washington, que ganamos una beca, nos fuimos para allá, pero yo siempre pensé que iba a aplicar inteligencia artificial en robótica. De hecho, yo me fui con esa concepción. Me fui, bueno, yo ya trabajaba en programación de robots para el sector automotriz y para mí irme a estudiar inteligencia artificial era aplicarlo en robótica. Y pues llegando a Edimburgo me doy cuenta que hay un campo inmenso de inteligencia artificial pues, que nadie está hablando, ¿no? Desde, pues, por ejemplo, prevención de fraude, aplicación en temas de biometría, cuestión de video, computer vision, etcétera. Me doy cuenta que pues hay cosas padrísimas que se pueden hacer con inteligencia artificial, aunque tengo que ser súper honesto. Lo que estamos viendo al día de hoy, que es una versión muy diferente a lo que me tocó a mí estudiar, que para entenderla me tendré que echar otra maestría. O sea, a ver, claramente entiendo las bases, sí, entiendo las bases, pero así poder hacer algo, lo que están haciendo mucha gente al día de hoy, no. Pero sí tuve mucha suerte quizás en pensar que hacia allá iba la tecnología y pues me tenía que subir en esa ola, ¿no? Oye, Fer, y a ver, como que trato de entender tu camino más tradicional. Siento que lo voy a etiquetar de esa manera. Empiezas en corporativos alemanes, ¿no? Y tomas un camino profesional que a lo mejor va por el camino un poco más corporativo, más tradicional. Trabajas en varias compañías, inclusive el cambio a Banco Azteca va, siento, por esa misma línea. ¿En qué momento nace el Fernando Emprendedor? Nació en el 2010, 2018, en donde
emprendí por primera vez como parte de una iniciativa de intraemprendimiento de Continental, de este corporativo alemán, en donde dicen, oye, pues a ver, tenemos empleados que tienen ideas seguramente y vamos a hacer algo para potencializar esas ideas, etcétera. Y ahí justo con Caro, pues lanzamos la primera idea que en ese momento, pues que hicimos un Airbnb de estacionamientos que se llamó Aparcar y nos mudamos a Ciudad de México para emprender, pero dentro de la empresa, o sea, seguíamos siendo empleados de Continental y nos dimos cuenta que durante estos 4 meses que estuvimos validando la idea ganó bastante tracción, ya había transacciones, o sea, y además en ese momento, como parte de una iniciativa del TEC de Monterrey, que se llamó TechLean, no sé si sigue al día de hoy, pero TechLean estaba como en este partnership con Continental y nos daban como cursos de emprendimiento, ¿no? Nos enseñaban pues, qué era un MVP, qué era un modelo de negocio, qué era cómo validabas una idea, qué era un ICP, vaya, este slang de emprendimiento y nos tocó, o sea, aprenderlo y ahí, pues sí, fue mi primer que me sumergí en este mundo, me gustó mucho y dentro de Continental emprendí 2 veces más. O sea, perdón, después de esto de Aparcar regresamos a Querétaro y pues la empresa prácticamente la absorbió Continental, todo bien. Y ahí emprendí de nuevo 2 veces. Una que en una consultora pues empezamos una consultora de inteligencia artificial que se llamó Empirium y otra con un amigo mío en donde hicimos una empresa de detección de placas que se llamó Sensorial. Entonces, prácticamente un sistema con una camarita que detectaba la placa del coche, que le mandaba una señal a un sistema para abrir una pluma de un condominio o lo que sea y dejar pasar los coches, ¿no? Si detectaba la placa de manera adecuada. Esto 2017, 2018. Entonces, pues he tenido estos 3 emprendimientos, pero que realmente nunca me dediqué full como lo terminé haciendo con Trulli, ¿no? En donde pues me aventé y pues, a levantar capital y todo. Oye, pero me voy a atrever a ir un poco más atrás en el tiempo, porque fuera de los micrófonos, cuando me contaste más de ti, me contaste dos momentos que me parecen que de pronto desde ahí también viene esa chispa del emprendedor que eres. Me contaste que empezaste a trabajar a los 11 años y también me contaste que a los 15 años aprendiste a programar. Sí, a ver, vengo de un núcleo que en su momento pues, teníamos muy pocos recursos, entonces pues yo quería comprarme una computadora a mis 11 años y no tenía con qué. O sea, no, vaya, o comíamos o me compraba mi computadora. Entonces me puse a trabajar, trabajé en una hamburguesería durante 3 años, fui mesero. Pensaban que era el hijo del dueño, yo de hecho. Y estuve 3 años trabajando y ahorré y me compré mi compu, una Compaq, me acuerdo muy bien. Y con ella empecé a aprender a programar y empecé a entender pues, lenguajes como HTML, por ejemplo, que no necesariamente es programación, pero empecé a entender HTML y después a esa edad, pues, como aprendí a hacer páginas web, me contrataron para una empresa de tecnología que diseñaba páginas web y arreglaba computadoras. Entonces me puse a los 15 años a diseñar páginas web y me empezó a llamar más el tema del hardware, a reparar computadoras, etcétera. Ahí lo aprendo y a los 16 pues ya sabía yo arreglar computadoras y a programar, entonces y a hacer las páginas web. Entonces pues decido salirme de ahí y dedicarme como pues, yo solito a tener a mis clientes y eso lo hice como hasta los 27 años, 28 años, yo creo. Wow. Justo te lo pregunto porque siento que no es casualidad que alguien como tú esté donde está hoy. O sea, lo he traído como un tema en múltiples episodios en donde empieza a resonar algunas otras conversaciones que hemos tenido en este podcast sobre la experiencia previa. ¿Qué tienes que hacer para optimizar tu probabilidad de tener, en tu caso, un éxito si tuvieras que planearlo desde que tienes 11 años? Y para mí es cero planeado. Evidentemente a los 11 años seguramente no estabas pensando cuando tomaste ese trabajo como mesero que ibas a fundar Trulli, que ibas a vender esa compañía. No. Pero sí creo que es un camino de mucha experiencia previa, ¿no? De tener un propósito, ahorrar para comprar una computadora, comprar la computadora para aprender a programar,
y tu maestría para ir a callarle la boca a los alemanes que te dijeron que por ser ingeniero mexicano no valías el salario que valían los de allá, etc., etc. Entonces, como que digo, para ti, ¿cómo piensas alrededor de hoy? Que vendiste una compañía que ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es una compañía con una historia muy corta. Es una historia de compañía corta, de inicio a exit. ¿Cómo piensas alrededor de tu historia cuando lo ponemos en el contexto de que, desde mi punto de vista, esa historia fue la experiencia previa que te llevó a lograr esto? Yo te diría que hay dos cosas que definen quizás esta trayectoria y que a lo largo de mi vida las fui aprendiendo en distintos puntos de mi vida, ya sea por necesidad o porque la misma vida me los empezó a enseñar medio a la fuerza, ¿no? Te diría que es disciplina y ser consistente. Hay una frase que es de Denzel Washington que me gusta muchísimo, como intentar acordarme de ella. En inglés dice, Dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. Goals on the road to achievement cannot be achieved without discipline and consistency, because without discipline, you won't start, and without consistency, you won't finish. Entonces, para mí esta frase es de esas frases que me marcaron y que siempre me intento acordar de ella, pues sé que no lo haya hecho muy bien ahorita, en donde creo que estos dos valores o estas dos partes se volvieron fundamentales en mi vida y en donde siempre busqué ejecutar lo que me proponía, así fuera algo pequeño y buscaba, sí, hacerlo, porque si ya me lo había propuesto era por algo. Entonces, creo que para mí los valores que eventualmente me llevaron a tener un éxito relativo, digo, gracias por considerar que tengo el éxito, pero para mí es un éxito muy relativo porque quiero seguir construyendo y para eso, y eso es lo que quiero, pues, o sea, quiero seguir haciendo y quiero generar cambio y quiero seguir construyendo, ¿no? No quiero parar aquí. Pero para mí eso, el poder llegar ahorita en el momento en el que estoy en mi vida, fue inspirado por estas dos cosas que te acabo de mencionar. Uf, me encantó la frase, especialmente cómo cierra, ¿no? El without discipline you won't start, without consistency you won't finish. Creo que es muy poderoso y es cierto. Gracias por compartirlo. Y coincido contigo, o sea, el éxito es subjetivo y es relativo, ¿no? Y ahorita mencionas, quiero seguir construyendo y muy probablemente ante la misma forma que planteé esta pregunta, muy probablemente donde estás hoy forma parte de la experiencia del algo más grande que vas a salir a hacer mañana. También pienso en esta generación de emprendedores en los que estábamos invirtiendo en el 2013, ¿no? Que era la generación que salió a emprender, lo voy a poner entre comillas, pero por primera vez, y creció un ecosistema. Y hoy en 2025, hoy como fondo tengo la capacidad de invertir en un tipo de founder que no existía en el 2013, en el que ya hizo 3 compañías y de pronto fracasó, o hizo 2 y una la vendió. Y mañana ese founder es alguien que tiene la capacidad de levantar capital más fácil, de construir un equipo con más experiencia, de hacer un mejor producto, etcétera. Entonces, la verdad es que me encanta que lo pongas en ese contexto de yo voy a seguir construyendo. Y todavía regresando un poquito más a tu historia, me gustaría tocar tu época en Rappi y también tu época en Banco Azteca. Banco Azteca me parece un lugar del que me gustaría que nos compartas de cómo fue esa experiencia, porque el otro día escuché a alguien decirme que yo no sabía eso, que el app número 1 de México de bancos es la de Banco Azteca. Yo no lo sabía. Me llama la atención que eso vaya de la mano con que hace un par de años alguien salió a contratar un director de inteligencia artificial, en lo que yo creo que, como yo, muchos interpretan, pues no saben que Banco Azteca está allá arriba, ¿no? Sí, a ver, te diría que Banco Azteca es un ecosistema muy interesante. Es un ecosistema que yo dentro llegué a escuchar muchas veces, o lo amas o lo odias, ¿no? Para mí fue un gran maestro, ¿no? Sin duda, sin polarizar mi opinión, para mí fue un gran maestro, me dio una oportunidad tremenda.
que tuve la fortuna de conocer gente maravillosa adentro, gente muy admirable, muy respetable, que la tengo en altísima estima. Entonces, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Entonces, la verdad es que cuántas veces en la vida, y creo que aquí este es parte del agradecimiento que tengo, es que yo en Querétaro era programador, sí, llevaba un equipo, lideraba un equipo de desarrollo de tecnología en Continental, me encantaba mi chamba, la verdad, pero cuántas historias tienes que, bueno, pasas de ser programador, ahora le vengas a director y de un banco con tantos clientes como lo es Banco Azteca, que el tamaño de clientes es enorme, ¿no? Tienen más de 20 millones de clientes. Y sí, la verdad es que como está construida la app de Banco Azteca, bueno, el director que construye la app de Banco Azteca fue el mismo que hizo que construyó, que lideró la construcción más bien de la de BBVA, Mm. Carlos Arroyo. Entonces, tienen los recursos y tienen las capacidades y tienen gente maravillosa, tienen gente súper admirable. Yo te diría que para mí está únicamente el agradecimiento de la gran oportunidad que me dio Banco Azteca de crecer y de crecer de la manera en la que lo hizo. De ahí te reclutan para Rappi entonces. Sí, correcto. Estaban la directora de jurídico con la que yo trabajaba en Banco Azteca. Ella sale para ir a Rappi, que ha trabajado con el que fue director general de RappiCard, Juan Miguel Guerra, y ellos trabajaron juntos en Citibanamex. Juan, bueno, será director general de RappiCard y se lleva a Victoria. Y cuando yo sé que ella está saliendo, le pregunto, bueno, ¿a dónde vas? Me dice a Rappi. Voy a este reto, vamos a hacer esto. Me platica, se me hace muy interesante y tiempo después me dice, oye, estamos buscando a un director de datos, un Chief Data Officer. ¿Conoces a alguien? Y yo. Y listo, de nuevo ahí estoy aventándome a una posición en donde quizás en su momento no estaba yo preparado para llevarlo, pero de nuevo, pues a ver, creo que todo es consistencia y disciplina y es como lo aplicas en cualquier parte de tu vida para sacarlo mejor y ahí gracias a eso tuve la oportunidad de a ver si pasamos por temas interesantes de fraude, nos empezamos a enfrentar a un tipo de fraude digital que en su momento no era tan conocido, etcétera, y me tocó ahí justo gracias a eso, si bien trabajamos 20 horas al día literal, al día, para defender de esta situación que todas las empresas de microcréditos o créditos se enfrentan, porque desafortunadamente en México tenemos un ecosistema muy complicado y las empresas se enfrentan a eso todas. Sí. Pues a mí me tocó estar en ese lado en RappiCard y enfrentarme con 20 horas diarias durante, te diría, 3 meses. Y en estos 3 meses me tocó aprender el modus operandi y saber cómo afectaban estas personas a las instituciones y conocer a mis socios, Carl y Eric, con quienes tiempo después dijimos, oye, ¿y si hacemos una solución así, pero pues, para todo el ecosistema, para que no se haga solamente ahorita Rappi o después una empresa o después otra empresa? Después no, pues hagamos algo que ayude a todo el ecosistema a detener a los defraudadores y eso fue lo que terminó siendo Truly. Oye, Fer, y pienso, ahorita describes como los tipos de personas que estas organizaciones salen y reclutan, tienen grandes presupuestos y mencionaste el ejemplo del de Banco Azteca, que lo trajeron de BBVA, la misma que te invitó a ir a Rappi venía de Banco Azteca. Entonces, escucho perfiles, como son productos financieros, seguramente perfiles muy específicos con experiencia muy específica que vienen, y corrígeme si estoy mal, de una cultura corporativa y de repente te enfrentas a un Rappi que debe de ser una cultura muy distinta. ¿Cómo funciona esa integración de esos perfiles que vienen con una forma de operar ven a este mundo startup a lanzar un producto nuevo? ¿Cómo se adapta la gente que viene de otro mundo al mundo startup? No es para todos, no es para todos. Y cómo se adaptan, yo te diría que de la misma manera que lo escuché en Banco Azteca, lo digo para las startups, o lo amas o lo odias, ¿no? No es para Sí. todos. Y yo creo que lo que quieres de la gente con los que vas a estar interactuando o que quieres reclutar, y ahorita yo viendo desde el lado de reclutador, que estoy creciendo la empresa en México, estamos reclutando, que estamos trayendo talento y que muchos nos vienen desde de esas posiciones, yo te diría que es cuando hablas con ellos, con quienes iba a jalar, es con aquellos que tienen estas ganas de construir.
que tienen estas ganas de ser dueños, que tienen estas ganas de que si algo falla, están ahí, ¿no? Me ha tocado gente maravillosa que me tocó reclutar en Truly, que al día de hoy hay un tema de ventas y vienen y me dicen, ¿no? Y son programadores y vienen y me dicen, oye, pues esto de ventas, ¿por qué no lo hacemos por acá? Etcétera, ¿no? Yo te diría que no es de dónde vengan, es con qué ambición y con qué ganas vengan. Y alguien que viene a una startup a quererse sentir cómodo, erró desde el minuto cero. Porque las startups no vienes a sentirte cómodo. Las startups vienes a construir, vienes a conocer tus límites, vienes a empujar, vienes a tener éxito, vienes a perseguir algo que nadie ha construido y que en el momento en el que te haces de esa tarea tiene que ser tuya desde el ángulo que quieras, ya sea si eres un programador o eres alguien de ventas o eres alguien de producto o eres alguien de customer success, da igual. La empresa es la empresa y es de todos y eso es lo que una startup te refleja, a diferencia de un corporativo que aprendes un montón, pero el corporativo está tan segregado que pues, lo que pasa en otro departamento no tiene por qué caerte a ti o no, normalmente no te cae a ti. Y en una startup eres dueño de todo y tienes que ser dueño de todo y se necesita una mentalidad muy de nicho para tener éxito en una startup. De acuerdo. En Rappi ahorita mencionabas y coincide con esto que escribes 20 horas los primeros diarios, los primeros 3 meses, pero también describes el problema de fraude que descubren al lanzar un producto. Y obviamente entiendo que habrán cosas que no nos vas a poder contar. No pretendo que nos sacarte datos. Más bien, me encantaría que nos cuentes de lo que es el fraude, que creo es una realidad triste de nuestros países. Y por eso encontraste una oportunidad para emprender. Pero, ¿qué es lo que está pasando allá afuera? Cuando dices, oye, encontramos fraude, en la escala de lo que hoy incluso con Único o con Truly fuiste a ayudar a resolver, ¿qué pasa allá afuera? ¿Qué significa cuando una empresa dice, me topé con fraude que no sabíamos que íbamos a tener? Porque desde el lado de qué es ese fraude y cuáles son los mecanismos para ir contra ese fraude, porque desde mi percepción, esa gente ni siquiera acaba en la cárcel, ¿no? Entonces, la verdadera oportunidad no es perseguirlos, es evitarlo. Mira, en Único decimos algo que yo compartía desde Truly y es que nosotros estamos en contra del fraude, no en contra del defraudador. Como preguntaban, oye, ¿y qué onda? ¿Van y ustedes los denuncian o y les muestran a la policía? No, o sea, estamos para detener el fraude, ¿no? Y sí, tienes razón, no paran en las cárceles o no paran detenidos, no para nada. Te diría, hay algunas cifras que me parecen muy relevantes que me gustaría compartirte. Nosotros dentro del ecosistema de Truly, ahora Único, vimos que las empresas a las cuales nosotros ayudamos, el tipo de fraude al que se enfrentan, que es fraude por suplantación de identidad, en donde yo me robo tu INE, René, le pongo mi foto y ahora digo que soy René, ¿no? Y enseño una INE que pues, está alterada porque tiene ahora mi foto, pero pues, todos los datos te pertenecen a ti. Ese es el tipo de fraude al que se enfrentan. Y el fraude por suplantación de identidad del 2023 al 2024 creció en 84% en México. El tema de fraude ahora impulsado por inteligencia artificial, en específico deepfakes, creció en 200%, en números súper, súper conservadores en México. Pero vamos a seguir viendo crecimiento en los siguientes años, porque es tecnología que estamos viendo cada vez más. Hay cifras que dicen que a nivel mundial creció 700%. Nosotros, un número más conservador para México, que lo vivimos diario, es este 200% en deepfakes. Wow. ¿Y cómo les afecta? Te diría que dependiendo del tipo de empresa. O sea, eres una empresa que emite créditos, pues le das el crédito a René Lomelí, pero la persona a la que se le diste solamente se hizo pasar por René, no era René. Primero, pues le das, no sé, $1,000 de crédito, esos $1,000 ya los perdiste. O sea, se los das a un defraudador y ya los perdiste, se los van a ir a gastar en cualquier cosa, los van a extraer en Bitcoin, se desaparecieron. Y el mismo día te metieron 10 de esos igualitos la misma persona. Sí, o 20 o 30, o hemos visto a la misma persona con 150 identidades en la misma empresa. Qué locura. 10, 20 o 30 o 150. Y ahí te diría que nosotros, para las empresas de crédito pierden millones de dólares.
Para las empresas que aperturan cuentas, en este caso, por ejemplo, hay muchas empresas que solo dan cuentas, porque eventualmente les van a dar crédito, pero de manera inicial solo dan cuentas. Se enfrentan a que si abren una cuenta a nombre de alguien más, pues eso constituye lavado de dinero, ¿no? Constituye mover activos de forma ilegal porque no es el beneficiario ni el titular quien los está moviendo. Entonces, vemos empresas que pierden lana por créditos, vemos empresas que se exponen al lavado de dinero, vemos empresas que se exponen a contracargos, que hacen ventas en línea y que de pronto vendieron 100,000 pesos, están felices porque tuvieron el mejor mes de ventas hasta el momento y de pronto les empiezan a llegar los contracargos y destruyen a las empresas. Nosotros te diríamos que llegamos a ver y llegamos a conocer empresas de microcréditos que cerraron por el fraude. Llegamos a conocer, hubo una que me pesó mucho desde la perspectiva, desde el proveedor, en donde apenas nos acercamos a ellos, estamos en conversaciones, nos decían, ¿sabes qué? La mitad de mi cartera no está pagando. No sé, le habían dado 30,000 créditos y tenían 15,000 que no les habían pagado. Es que no sé y no sé por qué no están pagando. Era un producto financiero muy específico a mujeres, madres de familia, si no mal recuerdo, como único pilar de la familia, ¿no? Entonces les daban microcréditos como para que ellas pues, se fondearan quizás alguna actividad menor y con esto pues lograran medio salir adelante. La iniciativa, la misión y los valores de esta empresa me encantaban. Cerró por fraude. Qué locura. Entonces, el fraude nos afecta y nos afecta a todos, nos afecta de una manera que quizás como clientes finales estamos tan acostumbrados de pronto a que nos dicen, bueno, tu CAT es del 120 o 130%, ¿no? Y pues ni sabes qué es el CAT y dices, órale, listo, saco esta tarjeta de crédito. Pero al final del día, el día que te atrasas porque se te atravesó algo, porque tuviste un evento inesperado, o sea, te llegan estos intereses que son absurdos y es que eso es lo que no deberíamos estar viviendo en México si tuviéramos un ecosistema más sano que permita a las empresas colocar sus productos financieros sin tanto riesgo. De acuerdo. O sea, es una locura pensar los números que acabas de describir. Pensar que hay alguien o varios alguienes en México levantándose todos los días a trabajar haciendo fraude. O sea, hay alguien que se levanta y dice voy a trabajar y está suplantando identidades y esa es su chamba. O sea, y lo ve normal, completamente normalizado. La parte triste de todo esto es que tenemos profesores ganando 15,000 pesos, tenemos profesionistas ganando 20,000 pesos que estudiaron doctorado, ¿no? Y tenemos suplantadores de identidad o defraudadores que se están embolsando 50,000 pesos diarios por estar robando identidades y afectando a dos personas, a la institución financiera ¿Y a quien le robaron la identidad? y a quien le roban la identidad, porque ese es el que va a parar en el buró de crédito. Entonces, es muy duro esa realidad. Wow. Evidentemente, un problema que acabas de describir de una forma muy, muy fácil de entender por qué algo como Truly, fundar algo como Truly hacía sentido. Entonces, ahí me gustaría que nos cuentes. Es una historia de menos de 3 años. Una historia en donde sales, evidentemente le podríamos meter a lo mejor un poco del periodo de tiempo dentro de Rappi en donde ustedes entendieron la oportunidad, que creo que es muy relevante, a poder salir a emprender con un producto que de pronto ustedes ya tenían mucha claridad de qué era lo que tenían que hacer. Pero aún así, una historia de menos de 3 años, de inicio, levantar capital, lanzar un producto, crecer ventas y venderle a Único. Cuéntanos, no es una historia típica en Latinoamérica. De hecho, la pregunta más grande que hoy la gente se está haciendo es ¿dónde están los exits? Y tú sales, emprendes y en 2 años y medio, ahí está tu respuesta, acá hay un exit. Cuéntanos, ¿qué es lo que funcionó? Híjole, no sé, de nuevo voy a irme un poco hacia el lado de la suerte y de este ángel que tuvimos, ¿no? Y que para hacerlo todavía un poco más atípico, el capital que levantamos, nos levantamos 4.1 millones de dólares, una ronda bastante buena, sin un producto, o sea, tenemos un MVP, sin revenue y del primer fondo con el que hablamos. Entonces, o sea, lo vuelve todavía más atípico, ¿no? Y es por eso que cuando me dicen, oye, pues a ver, ¿qué tips me darías? No sé, o sea,
tengo tips que podría dar respecto a esto, pero mi historia quizás, nuestra historia fue tan atípica que no te sé, vaya, lo que te pueda dar es muy basado en la experiencia que tuvimos nosotros, ¿no? Y Que esa es la intención, Fer, que sea de tu experiencia, me encanta que sea de ese lado. A ver, sí coincido contigo en algo, en un factor de la suerte, creo que siempre va a estar ahí presente, pero no se lo puedes solamente atribuir a eso. Creo que salir a emprender en 2022, también saliste en un momento de abundancia de capital. Levantar $4 millones sin producto y sin revenue hoy no es algo común. En 2021 y 2022 se podía. Entonces también creo que el timing perfecto, ¿no? sí, yo creo que, a ver, y coincido contigo, ¿no? No es todo atribuible definitivamente a la suerte, pero la suerte te da la oportunidad y pues, tú sabes qué hacer con ella y cómo la monetizas y cómo la capitalizas. Yo te diría que algo que funcionó para nosotros al inicio, déjate, esta es la historia un poco de la empresa. Nosotros salimos, emprendimos con un producto que es basado en red. Quiere decir esto, que entre más empresas se sumen a la red que hemos creado o que creamos en Truly, ahora único, pues más poderoso es el producto, claramente, ¿no? O sea, entre más información biométrica tengas, más fraude vas a detener. Pero ¿qué pasa cuando empiezas a vender un producto que es basado en red sin una red? Nadie quiere ser el primero, lógicamente. Dos, ¿no? El valor que le vas a demostrar o que le vas a dar al cliente es ínfimo. A ver si le vas a poder decir, mira, tienes al mismo rostro 10 veces, aguas con esto, pero ya se acabó. Y estos eran muchos, o sea, estos son motivos por los cuales a nosotros al inicio nadie nos creía al que lo queríamos hacer y además no teníamos los contactos, ¿no? Pero lo que funcionó muy bien es que rápido entendimos que nosotros no, con un producto de red sin red no íbamos a dar valor. Entonces empezamos a incluir otros productos a nuestros clientes y añadíamos el componente biométrico como parte de la solución inicial, sin prometerle mucho con el componente biométrico, pero prometiendo mucho con otros sistemas. Verificación de correo, IP, teléfono, que al día de hoy medio ya se hicieron obsoletos, pero en su momento nos ayudaban a darle el valor al cliente, ¿no? Y el cliente percibía valor y decidía unirse. Y así es como medio empezó a girar la rueda. Ese es el primer aprendizaje que te diría, que es ser súper crítico en cómo le estás dando valor a tus clientes y poderle traducir ese valor en dinero. Paralelamente con nosotros inició otra empresa que en su momento estaba haciendo algo similar a nosotros, con más contactos, con gente súper picuda al frente de esta empresa, también levantaron capital. Y hablando con uno de los founders me decía, es que nosotros, si bien tenemos los contactos, nunca logramos traducir eso a dinero, nunca logramos decir, mira, porque me tienes a mí, ahora te salvo, te ahorro 100 millones de dólares al año, la cantidad que sea, eso les costó trabajo a ellos. Y por el contrario a mí, yo sabía que tenía que hacerlo porque yo ya lo había hecho durante varios años, tanto en Banco Azteca como en Rappi, traducir datos a valor de negocio. Y mi socio, además, que es Carl, él es 20 veces más inteligente que yo, es una persona brillante que lleva mucho más tiempo que yo haciendo esto. Entonces, él también lo sabía hacer y lo sabía hacer muy bien. Entonces, hicimos muy buena mancuerna en que a pesar de que íbamos lento, ya estamos mostrando valor al cliente y le estamos transmitiendo ese valor y éramos súper vocales en transmitirle ese valor al cliente. Otra de las cosas que ayudó mucho, y esto te diría que fue en 2024, todo 2023 la rueda andaba, pero andaba lento, ¿no? O sea, cerramos uno, dos, tres clientes al mes, andaba lento. Cuando realmente, afortunadamente, las cosas explotaron para bien, fue en el 2024, que mudó nuestra manera de transmitir el mensaje a los clientes. Antes yo llegaba y les decía, oye, pues es que estoy creando una red de inteligencia colectiva para detener defraudadores, no sabía ni qué era eso. Y cambiamos el pitch a decir, oye, así como hay el buró de crédito, hicimos un buró de fraude y pues, la manera con la que entras es esto y te protegemos de esto. Simplificamos muchísimo el mensaje. Y eso ayudó a que los clientes recibieran mucho mejor el producto. Y eso, junto con el valor que ya entendíamos de cómo le brindábamos al cliente, se volvió mejor. Y por último,
el foco de las empresas a las cuales estamos dirigidos. Esto lo aprendí tarde emprendiendo. O sea, durante el primer año, año y medio, estaba yo, bueno, y me hablaban en alguien de Argentina y exploraba oportunidades, me hablaba alguien de Colombia y exploraba oportunidades, me hablaba alguien de Ecuador y exploraba oportunidades, y empecé a diluir mucho mi atención. Nunca abrimos mercados allá, pero diluyó muchísimo mi atención. Y lo que realmente empezó a ayudar fue, uno, enfocarnos en las empresas que nosotros queríamos y que sabíamos que iban a ayudar a que anduviera la rueda mucho mejor. Dos, mostrar valor desde el inicio. Y tres, comunicar mucho ese valor. Y eso ayudó naturalmente a que fuera más rápido. Y en el 2024, afortunadamente, pues nos fue bastante bien, lo cual ayudó a captar la atención de Único, que Único pues es uno de los 10 unicornios de mayor valor en Latinoamérica, que tengo el honor de representar en México. Y tuvimos conversaciones y lo primero que medimos ambos fue cuán alineados en la visión estábamos. Diego, que es el fundador de Único, y yo platicábamos y hablamos que la manera más efectiva de detener el fraude es a través de biometría y a través de empresas uniéndose para detener el fraude. En el fraude no hay competencia, y cuando nos dimos cuenta que estamos alineados en eso, el resto de las conversaciones fue relativamente sencillo. El proceso de Money es padrísimo, pero me alegra mucho no tener que volver a pasarlo en el corto plazo. Es muy estresante, pero vaya, que estoy muy agradecido de haber pasado en el periodo de tiempo que lo hicimos, ¿no? O sea, que, digamos, uno de mis socios se unió a Trulli el 15 de septiembre del 2022 y la firma de la venta de Trulli fue el 15 de septiembre del 2024. Wow. Entonces, o sea, literal, para él sí fueron 2 años contaditos. Oye, Fer, ellos te buscan, ustedes los buscan, porque eventualmente hoy el rol que estás haciendo es expansión de Único a México, de Brasil a México. Entonces, si ellos venían y no adquirían, te iban a competir. Eran tu competencia. Competimos un tiempo. Ellos llegaron al mercado mexicano del 2023. Entraron, de hecho, Ok. como Único México. Competimos. De hecho, nos conocimos porque los founders de esta otra empresa que te platiqué, que te dije que ellos tuvieron dificultad en extraer valor y en mostrar el valor, ellos me los presentaron. Entonces me dijeron, oye, pues Vale. llegó Único, hacen algo similar, platiquen. Y platicamos, nos dimos cuenta de la visión, pues nos dimos cuenta que íbamos a competir. Y dijimos, pues listo, ¿no? Pues tendremos que competir. Ellos tuvieron un cambio interno en Único que los hizo salir parcialmente de México, y ahí es en donde platicamos por primera vez hacia finales del 2023. Ahí platicamos por primera vez, nos caímos bien y todo, y empezamos a cultivar la relación, nada más, muy, muy esporádica, y retomamos, o se retomó un cierto interés de compra de Trulli en junio del 2024. Y el proceso de M&A fue igual relativamente corto, ¿no? 3 meses, sí, viajamos a Brasil, yo creo que fue finales de mayo del año pasado. Las negociaciones o sea, de precio, etcétera, fueron 15 días, creo. Wow. Empezamos el proceso de manejo, yo creo que como a mediados de junio. Entonces fueron 3 meses intensos que yo les decía a mis socios, y este es otro aprendizaje, que pues, te avientas y te das cuenta que eres capaz hasta que estás en el momento, ¿no? Y ahí durante esos 3 meses me levantaba yo a las 4 de la mañana y trabajaba de 4 de la mañana a 8 de la mañana en el proceso de Money. Claramente con mucha gente a mi alrededor, ¿eh? O sea, eso no lo hubiera podido haber hecho solo yo ni de chiste. O sea, para mí fueron fundamentales mi equipo legal Sí. en México, que José Paoli, que es además un gran amigo mío, pero él fue fundamental, y los equipos de White Case y de Mijares fueron esenciales para que, pues sí, no me fundiera yo en el camino, ¿no? Pero estos 3 meses me levantaba a 4 a.m., de 4 a 8 trabajaba en el proceso de Money, de 8 a 6 más o menos en Trulli, en el BAU, y de 6 a 10 en el M&A.
Entonces tenía dos chambas, tenía durante estos 3 mesecitos y pues ya que firmamos fue muy padre, ¿no? Porque culminó de manera muy exitosa este maratón, que a ti que te gustan los maratones, René, tú sabes que no corres para los primeros 15 kilómetros, corres para acabar el maratón, ¿no? Y eso así se sintió después de estos 3 meses, poder firmar el M&A. Oye, Fer, le he hecho esta pregunta a otras personas que han vendido sus compañías, algunos en el podcast, en otras ocasiones no grabado. ¿Cómo se festeja un exit? ¿Qué hiciste para festejarlo? Chambear. Teníamos metas muy agresivas para cerrar el año, muy, muy agresivas. Y pues le chambeamos mucho, mucho, mucho. Y a final del año, o sea, yo te diría septiembre, octubre, noviembre y mitad de diciembre lo trabajé mucho para llegar a las metas, que llegamos el 30 de diciembre. O sea, no, vaya, llegamos el 30 de diciembre, pero nos fuimos de crucero, Caro y yo, nos fuimos de crucero una semana. Eso. Qué Algo bien. que nunca había hecho antes yo, como que siempre pensaba, un crucero es carísimo, lo que sea, y bueno, tuvimos la suerte de poderlo hacer. Qué cool. Siempre es importante festejar, parar un segundo y celebrar. Sí. Oye, Fer, muchos emprendedores inician una compañía esperando que en el futuro puedan tener una adquisición, un evento de liquidez, ser un David Vélez y salir a la bolsa. Y no es la primera vez que escucho a alguien decir que el proceso de M&A es algo que fue uno de los retos pues, profesionales más grandes que han tenido en su vida. No lo dijiste de esa manera, pero dijiste, no me gustaría volverlo a vivir pronto. Pero fue. Y también por el otro lado, y es un proceso en el que se requiere mucho profesionalismo, pero por el otro lado, un poco la dinámica de una startup que lleva 2 años es medio move fast, break things. Y a lo mejor no hay cosas que están listas para una adquisición, ¿no? Desde tener toda la información preparada a tener las cosas financieras bien hechas. A lo mejor hay cosas que se dejaron para después. Pienso que en ese proceso de 2 años, probablemente no estabas listo para ser adquirido. ¿Qué hubieras cambiado? ¿Qué es lo que hay que tener listo? ¿Cuál es el aprendizaje de si mañana salieras a hacer otra compañía que estuviera lista para que en 2 años fuera adquirida? De pronto que nos puedas compartir un poco de ese aprendizaje. Yo creo que uno tiene que ser muy claro en cuáles son las métricas que mueven tu negocio, ya sea revenue, ya sea recurrencia de clientes, ya sea un churn bajo, ya sea CSAT, ya sea, o sea, cual sea la métrica que esté impulsando tu negocio, tienes que tenerla súper clara y tienes que tenerla muy bien preparada. Entonces, a ver, sí, tienes toda la razón. De hecho, nosotros nos damos cuenta que de pronto pues, había ciertas actas que no se habían formalizado, habían cierta información como medio desperdigada, pero lo que sí fui muy crítico yo desde un inicio y quizás sea medio mi toque de ser como muy, muy cuadrado en algunas cosas, eran las métricas en las que movían mi negocio. O sea, cuánto estábamos generando al mes, quiénes los estaban usando, qué contratos, en qué estadio estaba yo con qué empresa. O sea, todo eso lo tengo en Excel. O sea, tampoco te voy a decir, lo tengo en un CRM y soy súper quisquilloso con el CRM y el CRM es mi bebé. No, lo tengo en Excel. Y el Excel para mí es mi Biblia, ¿no? O sea, ¿cuánto se consumió en enero del año pasado? Ve al Excel. ¿Cuántas llamadas a las APIs hubieron entre marzo y abril del 2023? Ve al Excel. O sea, eso es la fuente de la verdad. Y yo siempre fui muy crítico en que solo debía de haber una mano en la fuente de la verdad y tenías que ser muy cuidadoso en cómo mostrabas esos números. Entonces, Carl me ayudó mucho con eso. Entonces, yo creo que las métricas que mueven tu negocio, cada empresa las sabrá. Te digo, si es cantidad de clientes, si es recurrencia, si es churn, cual sea, pero que la tengas muy bien medida. Y eso para nosotros fue lo que nos ayudó, pero claro, no estábamos definitivamente listos. O sea, yo no sabía ni qué era un proceso de manejo, yo no sabía cómo funcionaba la LOI, yo no sabía, yo pensaba, bueno, a ver, voy a invitar a los 5 abogados más prestigiosos de México a que se sienten y debatan y me ayuden.
y esto, y al final no, o sea, no funciona de esa manera. Entonces creo que no hay un manual. Hay algunos libros que algunos emprendedores que vendieron sus empresas me recomendaron, que me ayudaron un montón, pero ya que estás en la hora de los golpes, te van a salir cosas y pues creo que es este espíritu de move fast y break things, Ujú. el que tiene que salir adelante y tienes que decir, pues sí, yo tengo que mover rápido y pues sí tengo que llegar y protocolizar estas actas de asamblea, lo voy a hacer o si tengo que hacer esto. Por ejemplo, nosotros nos auditaron dos firmas bastante, o sea, muy reconocidas, nos auditó KPMG y Krill, Krill desde la parte legal y KPMG desde la parte financiera y contable. Siempre van a salir cosas, siempre, pero pues bueno, cuán rápido te adaptas, cambias y entregas el valor es lo que tiene que hacer parte del ADN del emprendedor. De acuerdo. Fer, nos empezamos a llegar al final del episodio y ni siquiera he llegado a preguntarte de inversiones, así que voy a cambiar drásticamente el rumbo de esta conversación. Me encantaría que nos cuentes en qué momento nace Fer inversionista y qué lo motiva a convertirse en un ángel inversionista. Creo que desde Rappi. En Rappi empecé a, o sea, medio pensar en hacer inversiones, o empecé a hacer algunas, no recuerdo, creo que hice algunas, ya estando en Rappi, en el Mezcal y en los Seltzer, creo que yo seguí en Rappi. Y después fue un pensamiento de regresarle a la comunidad. Yo hoy le tengo mucho aprecio, mucho cariño a la gente que confió en nosotros desde el inicio y mucho agradecimiento, por supuesto, ¿no? Y pues parte de regresar al ecosistema es hacer un poquito de lo mucho que, por ejemplo, ustedes hacen desde 500, René, que es creer en la gente, potenciarla y confiarles que van a hacer las cosas bien con su capital, ¿no? Entonces, sí, algunas inversiones que fueron bien, algunas que no necesariamente fueron bien, pero pues también de todas aprendes y vaya, de pronto te sorprenden unas. Hace algunos años tuve a bien, uno de mis mejores amigos que ya hablé de él durante el episodio, la facultad le di cierta cantidad para que invirtiera en criptomonedas y le dije, tú hazlo y hicimos un contrato ahí medio al aire y le dije, listo, o sea, tú dale con este capital, ¿no? Y durante como 2 años me estuvo reportando pérdidas y pérdidas y pérdidas y pérdidas y mi portafolio estaba como al 30% del valor que yo le había dado y yo, pues la verdad es que X, o sea, es parte, es lo mismo que ven ustedes en el ecosistema, ¿no? Ves que el Sí. capital bajando y listo. Y de pronto, un día, sin esperarlo, me manda un mensaje, me dice, oye, por cierto, pues te acuerdas de tu portafolio, sí, pues ahora te hice un 15X de la lana que me diste, ¿no? Y yo, ¿de dónde salió esto, no? Y pues nada, o sea, creo que es creer y aquí me gustaría más bien preguntarte si coincides conmigo que sobre todo cuando crees en empresas de etapa temprana, crees en el emprendedor y crees en la historia del emprendedor y crees en las ganas y en la ambición y en lo que va a traer el emprendedor a la mesa. Rara vez inviertes en una empresa, en una idea hiper consolidada con pies, cabeza y planes de expansión. ¿O tú qué opinas? Sí, en esta etapa, a ver, siempre he pensado que esta respuesta suena trillada, pero es muy real, ¿no? Es 100% verdad. Invertimos en personas. Y a ver, la persona tiene que venir o sea, ese talento que invertimos en talento, tiene también que venir con un discurso de querer construir en un espacio en donde ese talento y esa oportunidad en ese espacio hagan sentido para el múltiplo de Venture Capital, porque también va a haber mucha gente talentosa que va a salir a construir cosas que no estén en un tamaño de mercado, por ejemplo, para poder hacer el múltiplo de Venture Capital. Entonces, es una combinación de elegir a la persona y apostar en la persona, pero que en su ambición o en su diálogo de lo que quiere salir a construir, haga fit con lo que el inversionista de Venture Capital necesitamos, ¿no? Pero sin duda alguna, si no está el componente de talento y la persona, no hay inversión, ¿no? De acuerdo. Y es que ahí le confías, o sea, en mi caso, cuando confiaron en nosotros, pues éramos tres personas que veníamos de puestos directivos con un relativo buen salario, etcétera, y
pues vas, emprendes y te bajas el sueldo y es parte y hace parte de esto, porque al final del día no estás, o no deberías de estar, o cualquier emprendedor que está emprendiendo, no debería estar con la idea de cuánta lana voy a hacer. Correcto. A ver, claro, es un componente importante, no lo puedes dejar de lado, pues no, por eso las empresas se mueren, pero no debes de estar ahí porque, uy, si este mes vendo un poquito más, ahora me compro este coche y si el siguiente mes vendo un poquito más, me compro este celular. No, o sea, tienes que estar aquí porque te gusta el reto, porque quieres empujar a generar impacto y porque tienes muchas, muchas ganas de cambiar algo. Sí. Que cada empresa tiene una misión y una visión diferente, pero quieres cambiar algo y eso es lo que caracteriza a los emprendedores. Oye, Fer, ¿y si tuvieras que describir cuál es hoy tu tesis como inversionista hacia lo que en el futuro escribirás como cheques, adicional a invertir en personas, cómo describes tu tesis con respecto a etapa, región, industria, etcétera? A ver, en industria soy agnóstico, la verdad. Como que, digo, si ves las inversiones, Sunify nació en Costa Rica, que están en FinTech, el Mezcal, los Seltzer, Hausio, que es de PropTech. Como que para mí más bien soy muy agnóstico tanto en industria como en región, pero me fijo mucho en los planes, en las ideas de expansión. Es que ni siquiera son planes en esa etapa, pero en las ideas de expansión. Oye, pues este mismo dolor lo vimos en Kenia, lo vimos en Filipinas, lo vimos en Estados Unidos. Esa es una. Y la otra, que sé que no me preguntaste, que me dijiste que fue como adicional o sería adicional al emprendedor como tal, pero hay dos que para mí son no negociables. Una, que hayan vivido en carne propia el dolor que están intentando apagar. Esa me habla que la persona va a tener idea y se va a enamorar más del problema que de su solución, porque esa es muy relevante. Y la otra, que claramente esté full time en esto, porque si no está full time, no vuela. Entonces, para mí esas son las tres en las que yo me fijo. Honestamente, en estas etapas no me fijo tanto, o sea, sí me fijo, por supuesto, en múltiplos o en posibles múltiplos, que son relevantes, pero el 90% de las veces que he hecho esa inversión en algo me he equivocado en los múltiplos que te presentan en un deck, porque todo funciona en PowerPoint, pues en la realidad es bien diferente. Completamente de acuerdo. Y para cerrar este episodio, Fer, me encantaría hacerte la pregunta que le hago a todos para finalizar. Y es que nos cuentes cuál es uno de esos momentos que han sido o el más emocionante o uno de los más difíciles que han marcado más tu carrera hoy como profesional. A ver, pues, ya los comenté, pero más a nivel personal y fueron dos pérdidas. La primera, la de mi abuelo, murió él hace, ya van a ser 4 años, justo cuando estábamos en medio de la bronca que te platicaba, en donde trabajaba yo 20 horas diarias, etcétera. Un día me habla mi mamá y me dice, Fernando, pues vente a Querétaro, soy de Querétaro, entonces me dice, vente a Querétaro, tu abuelo ya está despidiendo y pues fue muy duro, ¿no? Tuve la dicha de llegar a la 1 de la mañana, yo estaba chambeando todavía cuando me habló que eran 10:30 de la noche, 11. Entonces llegué como a la 1, entré al cuarto, ya estaba dormido, pero pues, me despedí, ¿no? Un año después, exactamente un año después, estaba yo saliendo de Rappi. Y cuando salgo de Rappi, me acuerdo haber volteado para atrás y haber dicho, no sé si valió la pena haberme clavado tanto que me perdí la oportunidad de haberme despedido de mi abuelo. Ese es como un momento de mucha introspección que hice en ese momento. Y la segunda, mi papá, que murió meses después, en el 2022, meses después de que yo emprendí. Él murió en diciembre. Y de nuevo, 22 de diciembre, chambeando, buscando yo echar a andar Truly, con 10,000 problemas. Me acuerdo perfecto que justo no estábamos vendiendo nada y recibo una llamada de una tía que vivía con él y me dice, Fer, pues vente, él vive en Culiacán, vente a Culiacán, que pues, te va a tocar, pues, tu papá está inconsciente y pues pasó esto. Y de nuevo, ¿no? De nuevo ese momento de decir, puta, se me pasó y estoy chameando y te diría que son los dos momentos que más a nivel personal me marcaron y que no he logrado al día de hoy,
que lo sigo buscando, por supuesto, tener este balance para que me evite tener una tercera pérdida, claramente, ¿no? Entonces, a nivel personal, esto fue, y yo creo que cualquier emprendedor con el que hables ha pasado de alguna u otra manera por sacrificios que le han tocado hacer a nivel personal. Y que cuando el emprendedor está dispuesto a hacer estos sacrificios es que está realmente enamorado del problema que está combatiendo y que está apasionado y es alguien que tiene ese fuego adentro que va, no sé si a garantizar el éxito, pero que va a asegurarte que la persona va a luchar hasta el último día por conseguir lo que se está proponiendo. Wow. Gracias por compartir algo tan personal, Fer, y tremenda reflexión con la que nos dejas, ¿no? Esa búsqueda infinita que todo el mundo decimos que buscamos y no necesariamente la encontramos. Y quedarte con el a cambio de qué y si valió la pena, ¿no? Correcto. Pues Fer, muchas gracias. Qué tremenda reflexión con la que nos dejas de verdad. Y te agradezco muchísimo tu tiempo para compartir en este episodio de Ángeles de Latam. Me encantaría preguntarte si hay alguien que quisiera platicar contigo, ya sea para platicar de inversiones, presentarte su compañía o hablar de Único/Truly. ¿Cuál es la mejor forma de encontrarte? Sí, siempre busco contestar LinkedIn, entonces en LinkedIn me pueden buscar como Fernando Paulín y pues nada, la verdad es que feliz, sí, intento estar bastante activo, no siempre estoy activo en inversiones, pero siempre, la verdad es que siempre busco pues de alguna manera u otra guiar a quien se me acerca, si trae alguna idea o lo que sea, de dar advice como pueda, ¿no? Y de regresar un poquito lo mucho que le costaba me ha dado. Excelente, pues igual en la descripción siempre dejo el LinkedIn de nuestros invitados, así que ahí lo estaré poniendo para que la gente pueda ir a hacerle clic. Para todos los que nos están escuchando, les recuerdo como cada semana, yo soy René Lomelí, soy partner en 500. Gracias por escuchar Ángeles de Latam. Si eres un ángel inversionista y te gustaría que te invite a este espacio, me encantaría conocerte. Por favor, también escríbeme por LinkedIn. Y si eres un founder en etapa temprana en Latinoamérica, nos encantaría conocerte. Recordarte que en 500 hoy estamos invirtiendo $300,000 en etapa temprana. También me puedes escribir por LinkedIn. Mil gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.